están todos? Mi nombre es Melaric Valencia, esto es Conozcamos la Historia. Dios, cuánto extrañaba decir eso. Y hoy les voy a hablar acerca de las 10 pandemias más mortales de la historia. ¿Y por qué 10? Porque pues este es el video 10 de mi canal, entonces yo dije video 10, top 10, o sea, ustedes entienden la creatividad en su máxima expresión. Es 2021 y desde hace un año el mundo se ha sumergido en algo para lo que la humanidad nunca está preparado. El COVID-19 es hasta ahora la mayor pandemia del siglo XXI. Y aunque muchos hemos escuchado la palabra, seguramente no todos sabemos exactamente a qué hace referencia. Así que en primer lugar, ¿qué es una pandemia? Una pandemia es la propagación mundial de un nuevo brote epidémico, es decir, una enfermedad altamente contagiosa que se extiende por varios continentes, por ejemplo. Número 10. La gripe de Hong Kong. Fue la última pandemia global de gripe. El virus de la influenza subtipo H3N2 que la causó fue identificado en Hong Kong el 13 de julio de 1968 y para septiembre de ese mismo año ya se había extendido a Norteamérica, Europa y Australia, sin mencionar algunos países de Asia. Y para 1969 llegaría a Sudamérica y África. Este mismo año sería controlada con la vacuna, aunque aún sigue siendo una enfermedad activa. Se sabe que fue un virus de origen aviar que infectó cerdos, en quienes mutó hasta ser transferido a las personas, afectando principalmente a los mayores de 65 años, con síntomas de una gripe normal, aunque muy agresivos y duraderos. La gripe de Hong Kong dejó 1 millón de muertos a nivel mundial. Número 9. La gripe asiática. La segunda pandemia de influenza más violenta de la historia, producida por el subtipo H2N2, está inicialmente registrada en China en febrero de 1957. Para abril se había extendido a Singapur, Hong Kong, Japón, la India y Taiwán. En un par de meses más se extendió a África, Norteamérica, Europa y Australia. Esta también fue de origen aviar. Sin embargo, se tienen diferentes teorías sobre su procedencia, pues algunos creen que fue producto de la mutación de un virus común en patos silvestres y otros apoyan que fue más bien el reagrupamiento de genes entre virus gripales humanos y algunos procedentes de diferentes especies de aves, afectando principalmente a niños y adolescentes con la mayoría de síntomas de una gripe normal. Aunque la vacuna fue fabricada en poco tiempo, esto no evitó que la gripe asiática matara a 2 millones de personas a nivel mundial. Número 8. El cólera. Se han registrado hasta 7 pandemias de cólera a través de la historia, 3 de ellas en extremo violentas y por esto son más recordadas. Con el primer brote epidémico registrado en Asia en 1817 inicia la primera pandemia y la última también inició en Asia pero en 1961. En total se ha extendido a todos los continentes del mundo. En los países industrializados el tratamiento de las aguas ha eliminado prácticamente por completo el cólera, aunque se siguen habiendo epidemias en algunos países causadas por una infección intestinal aguda que da la bacteria Vibrio cholerae, y esta principalmente se transmite a través del agua contaminada, afectando tanto a niños como a adultos e incluso animales, con fiebre, dolor abdominal, una diarrea intensa y una deshidratación extrema. En la suma total de todas las pandemias y epidemias, el cólera supera los 3 millones de muertes a nivel mundial. Número 7. El tifus. Figura en la historia de la humanidad en varias ocasiones, incluso antes de las invasiones a América. Provocada por una bacteria de género Rickettsia, es una enfermedad muy contagiosa que se transmite al hombre por medio de piojos, pulgas y garrapatas, afectando en mayor medida a las poblaciones rurales y haciendo presencia cuando la higiene es escasa, tomando así protagonismo durante guerras y catástrofes. Sus síntomas incluyen fiebres altas, dolor abdominal, dolor de espalda y exantemas, entre otros. Es una enfermedad grave y contagiosa que logró expandirse por todo el mundo. Aunque ahora no es un peligro presente, en su época fue mortal. El tifus logró matar más de 4 millones de personas a nivel mundial. Número 6. La plaga de Justiniano. Su inicio se registró en el Imperio Romano de Oriente, o pues Imperio Bizantino, en el año 1541 durante la gobernación del emperador Justiniano, de quien recibe el nombre. Duró 2 años en los que se extendió por el resto del imperio, además de otras partes de Europa, África y Asia, hasta solo desaparecer. Transmitida de roedores a pulgas y de estas a humanos, aunque su tiempo creían que la transmitían las moscas, no se tiene certeza. Actualmente está comprobado que la plaga de Justiniano fue causada por una cepa de la Yersinia pestis, es decir, la misma causante de la peste negra, y aquí quiero abrir un paréntesis enorme para explicar algo.
La peste negra y la plaga de Justiniano son dos variantes de la misma cepa, como dije antes, la Yersinia pestis, pero no son la misma enfermedad. Eso es como algo que se suele confundir bastante, ¿ok? No son la misma enfermedad, son dos variantes diferentes, parecidas, pero diferentes de la misma cepa. Dando síntomas como tos con sangre, vómito, fiebres altísimas, dolores y deformaciones, la plaga de Justiniano acabó con 24 millones de personas. Número 5. El VIH o SIDA. O también conocido como virus de la inmunodeficiencia humana, es de gran importancia en la historia moderna y es una de las pandemias más mortíferas que ha atravesado la humanidad. Apareció por primera vez en África en 1930, desde donde se cree se extendió al resto del mundo en la década de los 80 y se mantiene. Tampoco se está completamente seguro de su origen, pues los simios y monos de África tienen un virus similar, el SIV, virus de inmunodeficiencia en simios, y se cree que este mutó de los chimpancés salvajes hasta llegar a los humanos. Y la teoría apunta a que esto se contrajo al comer chimpancé infectado. Algunas de las señales del SIDA incluyen aftas, pérdidas repentinas de peso, infecciones recurrentes, dolores y aturdimientos, entre otras. Tu presencia desorienta y me hace estremecer. El virus en sí no es directamente letal. Lo que hace es debilitar el sistema inmune a tal punto que destruye por completo nuestra capacidad de defensa ante enfermedades comunes. Es decir, que cualquier infección puede matarnos. Se transmite mediante el contacto directo con mucosa o sangre infectada. O sea, no es tan fácil, aunque el sexo sin protección es la principal vía de contagio. Este sí sigue siendo una amenaza para el mundo actual, pues no hay cura, aunque sí hay tratamiento para controlarlo. Además, el año pasado, en el 2020, se dio la noticia de que la vacuna había llegado a fase 3, sin embargo, siguen análisis clínicos. El SIDA ha dejado más de 30 millones de muertes a nivel mundial. Número 4. La gripe española. Una enfermedad causada por el virus de la influenza tipo H1N1, que en realidad, aunque se cree los primeros brotes surgieron en Francia o Estados Unidos, lleva española porque fue justamente España el primer país en informar acerca de la naciente pandemia. Entre 1918 y 1920 se extendió por gran parte del mundo. La Primera Guerra Mundial fue un núcleo de propagación de esta, pues se transmitía de la misma forma que la gripe normal. En ese entonces no se logró identificar el origen, pero ahora se sabe que el virus era de origen aviar, y una característica de esta pandemia fue que afectó a niños, jóvenes y adultos sanos, con síntomas como fiebre, tos, dolores, fatiga, mucosidad nasal o nariz tapada. O sea, los síntomas de una gripe común, aparentemente, pero fue fulminante. La gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas a nivel mundial. Número 3. La peste negra o bubónica. La pandemia de peste más letal de la historia fue causada por la bacteria Yersinia pestis y se originó en Asia en 1344. Para 1347 llegó a Europa, donde hizo estragos y se extendió a África. Es una de las pandemias más conocidas, si no es que la más. Los roedores como las ratas negras son portadores de la bacteria. Las pulgas que estos tenían ya infectadas la transmitían al picar a las personas. Es muy probable que la velocidad de propagación se debió a que en estos momentos, en esos años, las ciudades europeas estaban completamente plagadas de ratas. Quienes se contagiaban de peste presentaban síntomas como fiebre alta, vómitos, escalofríos, manchas en la piel, inflamación de los ganglios linfáticos o pues bubones, hemorragias internas y hasta gangrena en las extremidades. Hoy en día se declaran menos de 5.000 casos anuales, pero la peste negra o bubónica dejó entre 85 y 200 millones de muertos a nivel mundial. Número 2. El sarampión. Esta ha acompañado a la humanidad hace más de 3.000 años. Es un paramyxovirus, una enfermedad altamente infecciosa que tuvo una gran expansión cuando los invasores europeos la llevaron a América. Hasta hace 2 años el mundo tuvo un brote, aunque claro, con un índice de mortalidad muchísimo más bajo. Se transmite al contacto con personas infectadas y mediante las gotas de vapor que al exhalar quedan en el aire. Aunque no tiene una cura como tal, existe la vacuna para desarrollar inmunidad, afectando principalmente a niños con síntomas como fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis, manchas en la boca, sarpullidos por todo el cuerpo e inflamación de los pulmones y las meninges, las cuales suelen dejar secuelas en los sobrevivientes. El sarampión ha dejado más de 200 millones de muertos a nivel mundial. Número 1. La viruela.
A lo largo de la historia han habido diferentes brotes. Es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que las personas creen, causada por el variola virus. Se cree que la viruela se originó en India o Egipto hace 3000 años y luego se extendería a África, Asia, Europa y América en el siglo XVI. Adivinen cómo, es más, el que lo sepa, escriban en los comentarios. Además, la primera vacuna de la historia fue descubierta para esta enfermedad, la cual fue declarada erradicada del mundo en 1980. Se transmitía entre personas por contacto directo con fluidos corporales, diezmando poblaciones con síntomas como altas fiebres, deshidratación, sangrado excesivo, dolores, manchas en todo el cuerpo, que luego se convierten en ampollas o pústulas. Las personas que sobrevivieron a menudo quedaban ciegos, estériles o con profundas cicatrices o marcas en la piel. La viruela mató a más de 300 millones de personas. La humanidad ha vivido muchas pandemias. Estas solo son las 10 más mortales. Y luego de este video espero todos entendamos por qué, sin importar el siglo, los avances médicos o el lugar, la palabra sigue evocando temor. Sin duda hubo tiempos peores y si logramos sobreponernos a esos saldremos de esta. Además la vacuna ya está aquí y está dando excelentes resultados. De corazón espero nos llegue a todos pronto. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que haya sido claro e interesante. Ustedes no se imaginan cuánta felicidad siento por estar de vuelta, por volver al proceso, por estar de nuevo sentada aquí frente a la cámara para ustedes. Extrañaba mucho esto y recuerden que si ustedes son tan curiosos y hacen tantas preguntas como yo, entonces los invito a suscribirse a mi canal. Además voy a dejarle por acá un par de videos muy interesantes que seguramente también les van a gustar. Paz.